Dios te siga bendiciendo, hermanos. En medio de todo lo que está pasando en nuestras vidas y en el mundo entero, siempre podemos encontrar razones de alabar a Dios. Una de esas razones es por la bendición de poder oír la palabra de Dios en todo tiempo. La palabra de Dios nos ayuda en tiempos de prueba y de aflicción, enseñándonos la manera bíblica de ver las cosas y de actuar. En ese punto, me ha tocado traer la séptima palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. La séptima palabra se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 46, que dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En este versículo podemos ver que esto es la última palabra que Jesús dijo antes de morir. Es el último acto que causó un gran impacto en la vida de los testigos alrededor de la cruz y para la iglesia y sus futuras generaciones. Sus últimas palabras contienen expresiones de confianza y de victoria. Su último acto completa una obra redentora y inicia una nueva era que nosotros podemos disfrutar. A.W. Pink menciona que podemos observar conexiones en la obra de Jesús en la cruz con la obra de Dios en la creación. Mientras Jesús estaba en la cruz, Él movió sus labios 7 veces. El número 7 es el número de perfección, de algo completo y de una obra terminada. Así como toda la creación fue completo en 6 días, observamos que la sexta palabra de Jesús en la cruz es: consumado es. Así como el séptimo día de la creación es conocido como el día del reposo, la séptima palabra de Jesús lo trae al lugar de reposo en las manos de su Padre. En este tiempo vamos a ver 3 aspectos de la séptima palabra de Jesús. Primero, vamos a enfocar en la manera como Jesús dijo sus últimas palabras y su impacto. Segundo, vamos a descubrir los tesoros contenidos en su última expresión. Tercero, vamos a disfrutar el significado de su muerte y su impacto. Dicho esto, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a comenzar. Es sumamente interesante la manera como Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque no lo dijo con una voz débil, sino clamó a gran voz. La versión Dios habló hoy y la versión TLA usa la expresión gritó con fuerza. Sus últimas palabras fueron dichas mostrando su poder y fuerza. Algo más importante es entender las situaciones en que encontramos a Jesús durante este momento. Jesús fue crucificado en viernes a las 9 de la mañana. Por 3 horas, Él sufrió los insultos y el escarnio de sus adversarios. Luego vemos en Lucas 23, 44 al 45, que a la hora sexta, o las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y el sol se oscureció hasta la hora novena o las 3 de la tarde. Por tanto, Jesús pasó los próximos 3 horas de su crucifixión en tinieblas sobre Jerusalén y Judea. ¿Pero qué representan las tinieblas? Debemos de recordar que las tinieblas forman parte del dolor y sufrimiento de Jesús en la cruz. No fue causado por un evento natural como un eclipse, sino fue causado por el todopoderoso Dios. Las tinieblas representan la presencia de Dios, pero en forma de juicio. Podemos ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos ayudan a ver este punto. En Génesis 15, cuando Dios hizo el pacto con Abraham,
La manera como Dios se presentó es escrita en esta manera. El temor de una grande oscuridad cayó sobre él. En el libro de Éxodo, cuando las 10 plagas cayeron sobre Egipto, una de ellas era la plaga de las tinieblas que Dios trajo mostrando su juicio sobre Egipto. Luego, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron a los pies del monte Sinaí, Dios se presenta y leemos que hay truenos y relámpagos, una densa nube, un fuerte sonido de trompeta y una gran oscuridad que causó temor sobre el pueblo. Pero hay más. En el Antiguo Testamento hay una expresión conocida como el Día del Señor. Este evento describe el momento cuando Dios vendrá trayendo la devastación, destrucción y el juicio final. Los profetas del Antiguo Testamento como Joel, Amós y Sofonías describe como el día donde vendrá destrucción del Todopoderoso, un día de temor y de angustia para todo el mundo. Habrá tinieblas y el sol se oscurecerá y nadie lo podrá soportarlo. Este día está asociado con la ira de Dios y vendrá sobre el mundo incrédula. Entonces, podemos ver que las tinieblas sobre Judea representan la presencia de Dios en forma de juicio. Pero vemos que su juicio no cayó sobre los líderes judíos, ni a los romanos, ni al pueblo, sino su ira cayó sobre su Hijo, quien estaba pagando por nuestros pecados. MacArthur dice lo siguiente: la presencia de Dios en pleno juicio, venganza y furia, movido por su justicia, derramó su castigo en su Hijo, quien pudo absorber el eterno infierno para todo creyente, y todo esto por 3 horas. Aunque la ira de Dios cayó sobre Jesús, la palabra nos dice que el día del Señor vendrá en un futuro sobre el mundo que ha rechazado a Jesús. Entendiendo esto, es que podemos maravillarnos cuando Jesús, después que pasó las 3 horas sufriendo el juicio de Dios por nosotros, muestra su gran poder en clamar y gritar con gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El fuerte clamor de Jesús causó un impacto enorme en la vida del centurión. Lucas 23:47 dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Sin embargo, en Mateo 27:54, el mismo centurión dice: verdaderamente este era hijo de Dios. Estas 2 palabras del centurión están conectadas con las falsas acusaciones de los líderes judíos. Ellos acusaban a Jesús de ser un blasfemo en llamarse el Hijo de Dios, y de ser un traidor que estaba promoviendo la rebelión contra Roma y el César. Mas el centurión vio cómo Jesús sufrió en la cruz y se maravilló en escuchar que Jesús gritó con fuerza. Esto es tan significativo porque usualmente las víctimas de la cruz mueren naturalmente por asfixia. Al decir que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios, Él reconoce la divinidad de Jesús y muestra que no era un blasfemo. Al decir que Jesús era verdaderamente justo, reconoce que Jesús no es un traidor que promueve la rebelión contra Roma. Algunos comentarios dicen que el centurión llegó a ser un creyente en Jesús. Ahora que hemos visto el poder de Jesús en la cruz al decir su última palabra, vamos a descubrir los tesoros contenidos en su última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Jesús dice estas palabras citando Salmos 31, versículo 5, que es un salmo por el rey David, expresando su declaración de confianza en la protección de Dios. Esto es la oración de un justo sufridor que en medio de su sufrimiento dice: todo lo que puedo hacer es encomendar mi vida en tus manos. Cuando Jesús cita este salmo, notamos que hay algunas diferencias. Primero, vemos que Jesús añade la palabra Padre. David se dirigió a Dios, pero Jesús se dirige a Dios como su Padre. En su último momento, Jesús entrega su vida en las manos de su Padre. Esto siempre fue la manera como Jesús vivió en la tierra. Desde su niñez hasta su último momento, Jesús siempre estaba en los negocios de su Padre. Se levantó temprano en la mañana para orar a su Padre. Vivió obedeciendo toda la palabra de su Padre. Se sometió a la voluntad de su Padre, aunque le costó su vida. Y ahora se entrega en las manos de protección de su Padre. Pero Jesús no dice la segunda parte de Salmos 31:5, que dice: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Y por qué? Bueno, si nos damos cuenta, Jesús no necesitaba ser redimido. Más bien, Él es el Redentor. Y más bien, Él fue exaltado por su Padre. Por su sacrificio y su sangre derramada en la cruz, nosotros somos redimidos, liberados, perdonados y hechos nuevos. Al encomendar su espíritu en las manos de su Padre, Jesús nos enseña que en medio de la aflicción, dolor y persecución, lo mejor que uno puede hacer es confiar su vida en las manos de Dios, donde hay seguridad y descanso. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, Pedro menciona que cuando le maldecían, Jesús no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús sufrió en silencio, confiando en la protección de Dios después de acabar su misión. Algo interesante es que en vez de maldecir o amenazar, vemos a Jesús expresando palabras de gracia y de amor al grupo presente, y luego solamente se dirige a Dios su Padre. Jesús nos enseña la verdadera forma de actuar cuando estamos pasando por situaciones difíciles. A veces caímos en debilidad cuando las cosas se ponen peor y parece que no vemos la protección o la ayuda de Dios. Pasamos por dudas y luego cuestionamos a Dios. En esta última palabra, Jesús muestra que, aunque nuestras vidas físicas enfrentan dolor y muerte, Dios es el que cuida y preserva nuestras vidas espirituales. Quizás caímos en temor y tristeza porque nos preocupamos más por nuestros cuerpos físicos y nuestros materiales terrenales. Pero como Jesús se enfoca en la preservación de su espíritu, también nos sirve como ejemplo de no poner nuestros ojos en las cosas del mundo, sino poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso, Jesús dijo en otra ocasión: no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Desde este momento acabamos de ver la fuerza y el poder sobrenatural del grito de Jesús en la cruz y cómo su fuerte expresión causó un impacto en la vida del centurión. Hemos visto algunos tesoros contenidos en la séptima palabra que nos revela la
declaración de confianza en Dios, la relación entre hijo y su padre, y el lenguaje cristiano en nuestros momentos de aflicción. Ahora vamos a enfocarnos en la última parte, que es su muerte y su impacto. Lucas 23:46 termina diciendo: y habiendo dicho esto, expiró. Por un momento en la eternidad, Jesús experimentó por primera vez la separación de su Padre por cargar nuestros pecados. En esta séptima palabra, Jesús sabe que, al encomendarse en las manos de su Padre, será recibido por Él. Así también nosotros, si nuestra fe está en Cristo, seremos recibidos en el reino de Dios por nuestro Padre. Después de esto, Jesús muere. Lo que debemos entender aquí es que Jesús no murió naturalmente, sino, como dijo en sus últimas palabras, Él soberanamente entrega su vida voluntariamente. Esto cumple lo que dijo en Juan 10:18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. También en Hebreos 9:14, el autor anónimo dice: Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Podemos ver una conexión entre lo que dijo el autor anónimo de Hebreos con lo que Lucas dice en Lucas 23:45. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Los otros evangelios comentan lo mismo sobre el velo del templo, y hay una razón por qué esto es importante. En el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa de los judíos, donde había sacrificio de animales y adoración a Dios conforme a la ley de Moisés. Hebreos capítulo 9 nos habla diciendo que en el templo había un velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Esto representaba la separación entre Dios y el hombre, porque nosotros hemos pecado. Instrucciones escritas en el libro de Éxodo y Levítico menciona que solamente el sumo sacerdote era el único que fue permitido entrar al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero hay un problema. Esto solamente era algo temporal, y la separación entre Dios y el hombre todavía permanecía. Pero todo esto cambia en la muerte de Jesús después de clamar su última palabra. Inmediatamente el velo del templo es rasgado en dos por la mitad, y ahora el lugar que separaba el acceso de la presencia de Dios tiene una entrada abierta. El velo del templo era de 60 pies de alto, y los evangelios como Lucas describe que fue cortado en mitad, desde arriba hacia abajo. Era un acto imposible por los sacerdotes que ministraban en el templo, y sin embargo, este evento ocurrió mientras ellos estaban preparando para la Pascua. Lo que nos hace entender, por lo que está escrito en Hebreos capítulos 9 y 10, Cristo es el sumo sacerdote que se ofreció como el sacrificio perfecto aceptado por Dios el Padre. Por la sangre de Cristo no hay separación entre Dios y el hombre. Dios mismo es el quien fue que cortó el velo del templo en Dios. Y en Cristo podemos disfrutar la comunión con Dios, una relación donde somos adoptados como hijos y lo podemos llamarlo Padre. Somos liberados de la esclavitud al pecado y tenemos la libertad y capacidad de vivir una vida que agrade a Dios. El templo es obsoleto
El sumo sacerdote es obsoleto y los sacrificios quedan obsoletos porque el sacrificio de Jesús ha cumplido todo en su perfección una vez y para siempre. Gracias, Señor Jesús. Para concluir, la séptima palabra nos muestra el poder, soberanía y confianza de Jesús en su Padre en los momentos más horrendos, pero triunfantes en toda la historia. El impacto de esta séptima palabra ha sido un modelo de ejemplo y el lenguaje para la iglesia, especialmente en los últimos momentos de nuestras vidas. En el Nuevo Testamento encontramos al primer mártir de la iglesia, Esteban, expresando las mismas palabras de confianza en el Señor cuando fue apedreado por los judíos. Señor Jesús, recibe mi espíritu. También encontramos a Pablo escribiendo a Timoteo lo siguiente: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Según algunos comentarios, dicen que las mismas palabras de Jesús fueron las últimas palabras de Policarpo, Martín Lutero y Philip Melanchthon. Jesús nos enseña a poner todas nuestras vidas y nuestra confianza en el único que nos garantiza la seguridad eterna, el reposo eterno, la salvación eterna y la vida eterna. Creo que estas palabras nos sirven en el tiempo que estamos pasando, donde hay mucha confusión, temor y muerte. Nos ayuda a tener la perspectiva bíblica cuando el mundo sigue en la ignorancia. Nos da la fortaleza espiritual en los últimos momentos de nuestras vidas. Muchos de ustedes saben que mi abuela acaba de partir con el Señor el jueves, el 9 de abril. Algo que quiero compartir es que mi madre siempre llama a mi abuela cada día. Mi abuela estaba batallando con una enfermedad por 12 años. Y sucedió que el miércoles, el 8 de abril, en la noche, mi abuela llama a mi madre para decir que su respiración se estaba debilitando. Ella dependía del tanque de oxígeno, pero todavía no se sentía bien. Mi madre comienza a darle palabras de consuelo y luego entran en oración. Yo estaba al lado de mi madre meditando sobre la séptima palabra que están escuchando. Mientras mi madre comenzó su oración con mi abuela por el teléfono, dejé mi preparación por un momento para unirme a la oración teniendo esta séptima palabra en mente. Después que mi madre termina la oración, ella motiva a mi abuela a seguir perseverando en la fe en el Señor y confiar en su voluntad. Y no van a creer lo que mi abuela dice. Ella dice: sí, yo confío en el Señor, que se haga su voluntad. Para mi madre y yo, esas fueron las últimas palabras que escuchamos de mi abuela antes de partir el día siguiente. Reflejan la confianza en el Jesús y que su voluntad es mejor que todo. Hermanos, que aplicamos el ejemplo y enseñanza de Jesús en la cruz en esta última palabra. Mejor es encomendar todas nuestras vidas en las manos de Dios. Y si el temor viene sobre nosotros, podemos aplicar el salmo que dice: el día que yo temo, en ti yo confío. Dios les continúa bendiciendo, hermanos, y mantengámonos firmes en el Señor.